Y así se llegó el esperado día. El retiro fue en un lugar a las afueras de Chetumal, y fue solo para mujeres que en su mayoría atravesaban por problemas familiares, económicos o de salud. Llegamos a este lugar que por cierto era bellísimo. Era como una especie de hacienda con cabañas, llena de árboles y de vegetación. Al llegar, nos separaron en varios grupos y nos dieron las indicaciones de que cada grupo ocuparía una cabaña diferente. Y así, siguiendo estas indicaciones, nos instalamos para poder descansar un poco del viaje. Pero habían pasado apenas unos minutos cuando nos dieron la indicación de que deberíamos pasar a la palapa principal, que era una especie de terraza muy grande, donde supongo que se llevaban a cabo las ceremonias. Yo la verdad lo primero que pensé fue, ya van a empezar con el lavado de cerebros. Pero bueno, ni modo, ya estoy aquí. Lo primero que noté fue que había mujeres de todos los estratos sociales, y se notaba. Me dispuse entonces a escuchar lo que nos iban a decir, y noté en ese momento que la palapa estaba rodeada de hermanos y hermanas de esta congregación, formando filas o cadenas humanas. Y noté que parecían estar rezando casi en silencio, pero sí se alcanzaba a escuchar el murmullo de estas oraciones. Y entonces la persona que estaba en el escenario, por decirlo de alguna manera, comenzó a hablarnos y a decirnos lo típico, y lo que ya tantas veces había escuchado, de que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros, y en fin, toda esa letanía que cualquiera que ha ido a una de estas misas ya conoce. Pero entonces, de entre la multitud se escuchó un grito desgarrador, y a esto le siguió una frase que me hizo estremecer. La mujer gritaba y decía, conmigo no van a poder, ella es mía. Y fue en ese momento que empecé a percibir ese maldito olor a flores. Y como se dice coloquialmente, me apaniqué, y lo que hice fue salir corriendo, alejándome de la palapa. Y pensaba en ese momento que otra vez había caído en manos de gente enferma, y que lo que ahí se hacía tenía algo que ver con el maligno. Corrí, pero esa cadena de hermanos alrededor de la palapa me impidió el paso. Y entonces, una de las hermanas me alcanzó y me dijo, hermana, tranquila, ven, regresa a tu lugar y escucha la palabra de Dios. Yo solo pude decirle, es que tengo mucho miedo. Y ella me dijo muy tranquila, lo sé, pero aquí no te va a pasar nada. En eso, no sé por qué, pero volteé hacia la parte más oscura de la hacienda, y ahí, parada como observándolo todo, vi a la Santa Muerte, y a un lado de ella, a un perro negro muy grande, con unas garras enormes, y se veía furioso. La hermana como pudo me llevó a mi lugar y me sentó, y en ese momento veo cómo a todas las hermanas ahí presentes nos empiezan a repartir dulces, y yo le pregunté a la hermana que para qué eran los dulces. Ella me dijo, mientras le quitaba la envoltura y me lo daba, tómalo hermana, tu cuerpo necesitará algo dulce para todo lo que viene. Esa primera noche fue de locura, mujeres queriendo salir de ahí, gritando, llorando, golpeando. Era como un exorcismo, pero grupal. Y yo lo único que pensaba era en mi mente pedirle a Dios que si de verdad estaba ahí, que me ayudara, porque yo estaba muerta de miedo. Sin darme cuenta, las cosas se fueron calmando y de un momento a otro aquello se terminó y nos enviaron a todas a dormir. En este punto debo aclarar que las cabañas tenían ventanales muy grandes, así que podíamos ver una gran parte de la hacienda desde dentro de las cabañas. Estando yo en mi cama, casi en un sueño profundo, empecé a sentir como si me acariciaran el cabello y posteriormente como si también acariciaran mi cara.
Fue ahí cuando intenté levantarme para ver qué pasaba y solo pude ver obscuridad, pero empecé a escuchar cómo algunas mujeres lloraban, otras rezaban y de pronto mi vista se empezó a adaptar a la oscuridad y a una cierta distancia afuera de la cabaña empecé a ver algo en lo que tal vez muchos no me van a creer, pero lo contaré tal cual. Ahí había una especie de araña gigante. Yo calculo que debería haber medido unos 2 metros y se acercaba. En ese momento reaccioné y solo pude gritar, pero en ese momento una de las hermanas líderes se acercó a mí y me dijo: tranquila hermana, no tengas miedo, solo reza. Y yo muy alterada le dije, señalando a esta cosa: pero mire lo que hay allá afuera. Y su respuesta me asustó más que tranquilizarme. Me dijo: sí, todas la vemos, reza hermana. Y en ese momento varias de las hermanas líderes formaron una cadena alrededor de nosotras, y más que rezar, lo que hacían era tratar de ahuyentar esta cosa, diciéndole que el enemigo no tenía cabida en ese lugar y que tenía que marcharse, y que todas las personas ahí presentes eran hijas e hijos de Dios y de nadie más. Esta lucha se prolongó así por casi 2 horas. Yo la verdad estaba tan, pero tan cansada, que no supe en qué momento me quedé otra vez dormida. A la mañana siguiente, creo que fui la última en despertar, y esta hermana que la noche anterior estuvo ahí para tranquilizarme, seguía ahí a mi lado. Y cuando me vio despertar, lo primero que me dijo fue: hermanita, acepta a Dios en tu corazón y en tu vida, y verás cómo todo va a cambiar. Yo la verdad estaba todavía tan aturdida que lo único que pude decirle fue: sí, hermana, eso quiero. Pero aún con todo lo que había pasado, yo no alcanzaba a comprender de qué se trataba todo aquello. Ese día transcurrió todo de manera muy tranquila. Tuvimos varias actividades recreativas y de convivencia con las demás mujeres que habían asistido a este encuentro. Pero cuando se llegó la tarde, empecé a percibir otra vez ese olor a flores, ese maldito olor, que luego se convirtió en un olor putrefacto y era muy penetrante. Yo le preguntaba a las demás compañeras que si ellas lo podían percibir. Algunas me dijeron que no, pero otras me decían que sí. Curiosamente cada una lo percibía de una manera distinta. Yo empecé a temblar y a llorar, y me acerqué entonces con la hermana líder y le dije: hermana, tengo miedo. Y ella, tratando de tranquilizarme, me dijo: no temas, hermana, estamos juntas y nada te pasará. Pero yo le repliqué: es que ahí está. Y es que yo veía ahí, a plena luz del día, en una parte que se oscurecía un poco por la sombra de los árboles, yo veía a la Santa Muerte, y ésta me señalaba con su mano. Y entonces fue cuando la hermana líder me dijo: yo también la veo, hermana, pero el punto aquí, y lo que estamos buscando, es que tú ya no la veas. Yo sé que tú has pasado por momentos muy difíciles en la vida, y eso te llevó a no creer en Dios, y por eso pudieron entrar en tu vida estos demonios que ahora te siguen y te atormentan. Yo solo pude preguntarle cómo es que ella lo sabía, y su respuesta me dejó fría. Me dijo: yo soy vidente, y sé que a ti te violaron, y no una, sino 2 veces. No había manera de que ella lo supiera. Pero en ese momento pasó algo todavía más aterrador para mí. Escuchaba a la Santa Muerte diciéndome: tu hijo me pertenece. Y yo sentí el frío más intenso que jamás había sentido. Y le grité a esa cosa que no, que mi hijo no le pertenecía. Y le pregunté a la hermana: ¿escuchó eso? ¿Escuchó lo que me dijo esa cosa? Y me dijo: sí, hermana, la escucho. Me tomó del hombro y me dijo: ven, vamos a rezar. Yo le dije: hermana, yo ni siquiera sé rezar. Y ella me respondió: rezar no solo es decir oraciones, hermana,
es hablar con Dios, como lo hacemos con cualquier persona. Y por un buen rato estuvimos orando hasta que me pude tranquilizar, y el resto del día pasó en prácticamente calma. Nos fuimos a dormir y por la mañana yo reflexionaba sobre todo lo que me estaba pasando y solo podía pensar en que yo quería tener a Dios en mi corazón. Ya no quería seguir sintiéndome indefensa ante todas las cosas que me pasaban, y se lo hice saber a la hermana, y ella me dijo que me ayudaría, pero para que las cosas se dieran dependía totalmente de mí y de mi fe. Ese día transcurrió todo en calma, y ya por la noche otra vez se repetiría esta ceremonia en la palapa principal. Otra vez todas ahí reunidas, y otra vez todos los hermanos formando una valla humana alrededor de esta palapa. Los hermanos alrededor comenzaron con sus rezos y oraciones en voz baja, mientras el líder al frente nos decía una vez más que aceptáramos a Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que pidiéramos perdón por nuestros pecados, y que nos perdonáramos a nosotras mismas también. Y en un momento hizo una pausa y dijo: todas levanten su mano como si tuvieran una copa de vino, e imaginen que ese vino es la sangre de Cristo, y que al beberla aceptarán que Dios sea el único que ahora las proteja y las guíe por la vida. Yo la verdad en mi pensamiento dije: si con esto se acaba mi sufrimiento, entonces no es una copa de vino lo que me voy a beber, sino una botella entera. Y después, todas las mujeres hicimos este movimiento como si bebiéramos una copa de vino. Y yo en ese momento de verdad experimenté algo en lo que hasta hoy todavía me cuesta creer. Pero en ese momento sentí y vi como si ese vino imaginario fuera un haz de luz que entraba por mi garganta e iluminaba todo mi cuerpo. Y sin poder controlarme, comencé a vomitar y a vomitar. Algo que era muy negro y gelatinoso, y sentía como si esa luz que había entrado en mi cuerpo estuviera sacando todo lo malo que había en mí. Caí al piso mientras sentía como una especie de convulsión, y después supongo que me desmayé porque reaccioné cuando dos hermanos trataban de sentarme en una silla. Me decían: tranquila hermana, todo estará bien, todo estará bien. Y cuando empecé a salir de este letargo, me sentía como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Me sentía ligera y me sentía muy bien. Al día siguiente, regresamos a casa. Y al ver a mi hijo y abrazarlo, sentí como si de verdad volviera a nacer. Tal vez muchos no crean en lo que les cuento. Yo misma no lo creería si no lo hubiera vivido. Pero mi experiencia es totalmente real. Y por fin hoy en día tengo varios años ya llevando una vida tranquila y feliz al lado de mi hijo. La última visión o experiencia que tuve fue aproximadamente al año después de haber ido a este encuentro. Venía yo en el transporte público y de pronto volteé a ver a una persona que se había puesto de pie. Y cuando lo vi, su rostro era una especie de demonio con dientes y colmillos muy grandes y ojos rojos. Y me miró y me dijo: todavía me perteneces. Yo, aunque con miedo, pero ahora con la confianza de saberme protegida por Dios, lo enfrenté y le grité que nunca le iba a pertenecer, que yo era hija de Dios y que Él era el único que podía habitar en mi cuerpo. En ese momento dejé de ver a esta persona como un demonio y lo vi tal como era. Un señor con cara de asombro que me dijo: señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué me grita? Y yo solo le dije: perdón señor, no se lo decía a usted, discúlpeme. El señor bajó del camión y yo, aún un poco apenada, continué con mi camino, ya más tranquila. No he vuelto a ver nada, y solo en ocasiones siento algunas presencias, pero ahora ya sé cómo alejarlas. Yo sé que todo suena a una locura,
pero yo les puedo asegurar que el mundo de lo paranormal esconde muchas cosas increíbles, pero que no por eso dejan de ser peligrosas y aterradoras.